¿Qué pasa? Muy buenas. Bienvenidos, José Carlos. Muy agradable de que me acojáis en este Hombre. foro. Los empresarios no están pidiendo unos transportes más baratos o más rápidos. Están pidiendo que se construya esta línea por aquí. Están pidiendo lo que no es, lo que no debería. Y el bus se lucra, se beneficia de esa infraestructura y no nos hace ningún tipo de descuento, a pesar de que somos nosotros los que le hemos construido la carretera. Bueno, pues el ferrocarril, contrariamente, paga peajes. Todos los trenes que circulan pagan por el uso de la línea. Entonces, el primer problema que nos encontramos en Galicia es que carece de una estructura mínima organizativa que les permita ya no resolver, conocer. Este es uno de los problemas más graves que hay en este momento en el Estado español, la ausencia de un plan de infraestructuras, yo diría del transporte, porque que yo sepa tampoco hay de carreteras. Para el 90% de los mortales Sí. no van a entrar en esos detalles y tal, y se van a quedar con la idea de que sí que hay un plan. Pues no sé, alguien se lo quedará, pero tendrán que... Se lo quedan los que votan. Hey tecnófilos, bienvenidos a la nave del emprendimiento, un día más. Hoy estamos aquí, vamos a intentar aprender algo con José Carlos Fernández. Y la pregunta, como no podía ser de otra manera, ¿quién es José Carlos Fernández? Bueno, pues es un señor ya en este momento jubilado y que tiene, bueno, pues una historia profesional, como es lógico, y tiene también un interés o un hobby, una dedicación que en este momento complementa mi tiempo libre, porque cuando uno está jubilado pues le suele quedar a uno algo de tiempo, ¿no? Las 40 horas de trabajo habituales pues ya de la semana pues se pueden dedicar a otras actividades. Bien, como alguna gente ya me conoce y se preguntan que por qué tengo este amor, esta dedicación al tema del ferrocarril, pues voy a decir que quizás fue un entretenimiento infantil, porque soy de Ourense y ya de pequeño, pues tendría yo a lo mejor 10 años, 12 años, me iba a la estación a ver trenes reales, ¿no? Nunca me gustó demasiado jugar con los trenes estos Maquetas, ¿sí? De maqueta o aquellos trenes que había. No, realmente a mí lo que me gusta es el tren real, porque siempre le vi utilidad. Utilidad en el sentido que puede transportar a mucha gente y además a mucha velocidad y normalmente con mucha seguridad. O sea, son tres factores, yo no diría que totalmente diferenciales, pero sí que es un medio de transporte que hoy por hoy sigue siendo el que está en cabeza, hablo del transporte terrestre, en que está en cabeza tanto de la capacidad, transportar 1000 personas en un tren de cercanías en Madrid es algo que vemos todos los días, velocidad, pues hoy todos disfrutamos más o menos de los trenes que circulan a 300 km por hora, incluso aquí en Galicia, entre Ourense y Santiago, hay trenes en este momento que están circulando a 300 km por hora. Y finalmente, la seguridad. Es cierto que de vez en cuando hay accidentes, quizás pues porque no se ha puesto todo el interés y toda la dedicación que había que hacer para que no se produjese. Pero bueno, en cualquier caso, sigue teniendo unos índices de accidentabilidad muy bajos. O sea, compite desde luego con la carretera y probablemente también con el avión. Bien, entonces ese, digamos, interés, esa afición, ese juego, porque a la verdad cuando uno tiene 10 o 12 años cualquier cosa que hace es un juego. Entonces yo me iba a la estación a ver trenes en Ourense. La de Ourense, tú eres de Ourense capital. Sí, soy de Ourense capital. A veces iba a la de Ourense y teníamos otra estación que se llama San Francisco, que sigue existiendo pero no tiene servicio de viajeros. Y en aquella estación paraban los trenes que iban a Madrid. Los mayores, los muy mayores como yo, se recordarán del TAF, sí, que era un tren automotor Fiat, que circulaba en Galicia desde los años 52. Iba a Madrid en 10 o 11 horas, eso era... La hostia. Sí, más o menos. Después vinieron una siguiente, digamos, generación, que eran los TER,
tren español rápido. Tú, te voy a hacer un inciso. Sí, Yo, aparte, ti conoces o Barxamón. o Barxamón, sí, Ourense, supongo que está alguna pegado a vez la habré estación, estado. vale. Sí, sí. Yo me crié, yo soy de la estación, de aquí, yo me crié Ajá. entre trenes. Ajá. Pues conozco el TER, conozco el Ferrobús, el Talgo pendular, me conozco Ajá. todo, ¿eh? No tengo ni puñetera idea de trenes, pero los disfruté, sobre todo del ruido de las locomotoras de gasoil. Ajá. Lo llevo aquí. Y de las hostias que se metían contra la... Cuando llegaban los trenes, llegaban a término, La Coruña es una central término. Es decir, tenían unos petoutos allí con unos Sí, sí, metálicos, toperas. Técnicamente toperas. Y cuando no aproximaban bien, le metía... Yo vi cómo se levantaba toda la estructura de hormigón. De Eso fue hostia. también un incidente, no llegó a accidente, pero Es un incidente. Pero el ruido... Que no debiera suceder. Sí. Muy bien, perdona que te interrumpiera. No, tranquilo. Estás hablando con una institución en el mundo del tren, pero Está marginal. Bien, tranquilo. Entonces, como digo, esa afición yo creo que me vino precisamente del ir a ver y visualizar los grandes tráficos que había. Ibas? Pues 10, 12 años. Sí, 12 años. Sí, fue cuando yo empezaba, primero sales de casa ya solo. Te saltabas el colegio y te ibas a la estación. No, te puedes hacer esto un sábado, puedes hacerlo incluso por la tarde al salir del cole. O sea, a clase. Ningún problema. No era necesario. Entonces, digamos, fui viendo y continuando, digamos, esa evolución de mejoras, en este caso tecnológicas, porque se trataba de vehículos que tenían mejor motorización, consumían menos, corrían más e incluso para el personal, para los que viajaban, pues mucho más confort. O sea, de los trenes primitivos, pues estos trenes ya tenían aire acondicionado, ya tenían asientos reclinables, o sea, una serie de mejoras que no dejan de ser fruto de una tecnología, ¿no? Bien, después tardaron muchos años más, pero también llegaron los trenes Talgo. Bien, entonces, insisto, ese fue mi primer contacto y donde me vino esa afición de seguir en conocimiento de todo lo que significaba el tren, el ferrocarril y eso, con lo cual ya allá por el año 1964, gran año. Nací yo. Me suscribí yo a la revista Vía Libre, que sigue todavía publicándose, hace poquito salió el número 700, y la publica lo que se llama en España la Fundación Española de Ferrocarriles. No es Renfe, ni es el Ministerio, ni es Adif, es una fundación que agrupa a las empresas del Estado y privadas, o sea, todas las empresas, incluso de transporte, de mercancías, incluso de formación, de maquinistas, todo eso, tienen una fundación, que se llama Fundación Española de los Ferrocarriles, y edita una revista. Por tanto, aunque se da mucha importancia, lógicamente, al ferrocarril del Estado, porque hoy por hoy la liberalización y la competencia casi diríamos que sigue siendo una asignatura pendiente. O sea que aquí, en Galicia, tendremos de Coruña a Vigo o de Coruña a Ourense trenes de distintas empresas. O sea, hay que pensar que no tardará mucho, pero sí. No, serán otras empresas ya de transporte regional. Estas de Uigo y Irio, que hay en este momento, son para viajes de larga distancia y con trenes normalmente de alta velocidad. Va a haber operadoras regionales. Pero va a haber operadores regionales y a lo mejor el servicio de cercanías, que ahora tanto se habla, pues no lo presta Renfe, igual lo puede prestar una empresa privada. O sea, sí, cualquier empresa que tenga trenes y tenga interés en ese tipo de negocio, ¿no? Bien. Entonces, como digo, llega un momento, justo hacia el año 64, donde yo empiezo en Madrid a estudiar mi carrera, que fue ingeniero técnico de obras públicas. Es una carrera, lógicamente, relacionada con el ferrocarril, sobre todo en la parte de construcción. Construir una vía pues es un poco diferente, pero es construir una carretera. Y, por tanto, incluye túneles, incluye viaductos. O sea, entonces, yo me iba hacia ahí sin tener muy claro en qué quería trabajar, ¿no? De hecho, una vez que termino la carrera, pues vengo a hacer la mili a Coruña. Yo tenía en aquel entonces, había las milicias universitarias, con las que estábamos... No. ¿Se podía hacer la mili en la Renfe? Sí, se podía. O sea, sobre todo los ferroviarios, hijos de ferroviarios, solían utilizar esa vía, ¿no? Pero en el caso mío, pues simplemente pues me
de entre los destinos que había cuando yo acabé mi graduación de alférez, entre los que había era o Vigo o Coruña. Bueno, pues yo elegí Coruña, aunque me hubiera gustado más Vigo. Prioridad mía era, porque los de Ourense tiramos más bien hacia Vigo. Sí, lo sé. Pero bueno, la plaza que se me asignó fue aquí en Coruña y aquí hice mi primera obra en la Mili. Y los que tengan y escuchen esto y tengan edad, se acordarán de que antes de que se construyeran unos edificios de viviendas militares que están detrás del ayuntamiento, sí, en aquella zona Atocha, donde el cuartel de Atocha, pues allí primitivamente no había esos edificios. Primitivamente había unas caballerizas. Las cuadras de los caballos que tenía el ejército en aquel entonces estaban allí ubicadas. Y a mí, en mis prácticas, mis 4 meses de prácticas, se me encomendó, como obra militar, demoler las caballerizas y construir unos garajes para la brigada aerotransportable, que tenían unos vehículos americanos que habían venido de la ayuda americana, unos reos, creo que se llamaban, y había que hacerles pues, una explanada y una cubierta para alojarlos allí. Entonces, pues esa fue mi primera obra, demoler unas caballerizas y construir unos garajes para aquí en Coruña. Con posterioridad, pues bueno, lógicamente cuando la vida militar dejó de tener la importancia que tenía en aquellos años en que vivía todavía Franco, pues al final esos garajes, digamos, pues fueron transformados dentro de lo que sería el Ministerio de Defensa, pues en viviendas para militares, ¿no? Hoy en día, por tanto, esa obra en primera no está. Pero sí queda otra segunda obra que hice a continuación. No estuve mucho tiempo, estuve 6 meses trabajando en el Puente del Pasaje, en la primera mitad del Puente del Pasaje, ya que por un problema que sería ahora muy prolijo contarlo, pues hubo que paralizar. Después de que se hizo la primera mitad, durante 4 o 5 años, la gente también de aquella pues, lo recordará, se paralizó y solo se pudo construir uno de los lados del Puente del Pasaje. Bueno, pues allí estuve con una empresa que se llamaba Rodolfo Lama, trabajando 6 meses en la construcción de las pilas del lado primero que se construyó en el Puente del Pasaje. Bien, a partir de ahí, pues ya empiezo mi vida profesional más en serio y me voy a Vigo, estoy 3 años en una empresa constructora y finalmente me surge una oportunidad que me avisó un amigo de que iba a haber una construcción por parte de Fenosa, entonces no era Unión Fenosa, era Fenosa, se iba a construir una central térmica en Meirama. Bueno, pues tuve la decisión, porque nadie me obligaba, de presentarme a la posibilidad, a la plaza, y bueno, pues me fue asignada, digamos, o sea, tuve que ir a los exámenes a Madrid y todas esas cosas, pero entonces yo, en mi vida profesional, mi obra primera e importante fue la construcción civil. Yo fui el jefe de obra civil de la central térmica de Meirama, que desgraciadamente pues cumplió su objetivo de producción y yo diría de beneficio para la empresa que la construyó y lógicamente pues de suministro de energía para aquí, para Galicia. Pero bueno, pues llegó al fin de su término la mina de lignito para la que se había construido durante 25 años y después se le prolongó la vida 15 años más con carbón importado, o sea, porque la instalación estaba en buen estado, la empresa prácticamente tenía la central amortizada, entonces era muy buen negocio seguir fabricando y el carbón, como no lo teníamos aquí, pues se importaba. Aquí en Coruña recordaréis la Medusa, que era una instalación tipo polideportivo que se construyó allí en el puerto. Bueno, pues eso era un almacén de recepción del carbón que venía de Sudáfrica o de Venezuela, de otros sitios, y allí se apilaba, venía un barco, lo descargaba en un par de días, y después durante 15 o 20 días, cada día salían 2 o 3 trenes con destino a la central de Meirama. Bueno, todo esto no tiene nada que ver con el ferrocarril, pero es importante porque creo que aquí en Coruña hay muchas cosas que no se valoran suficientemente y, por ejemplo, se ha dejado
perder, vamos a decirlo así, una obra de tipo industrial, que es la central térmica de Meirama, que incluso con una explotación turística, yo creo que aparte de reconocer de que ahí hubo una instalación productiva y además tiene unas vistas maravillosas, casi la central se veía desde media provincia de Coruña. Entonces, turísticamente hubiera sido el poner allí un ascensor en la propia chimenea y haber utilizado aquello como una instalación turística. Pero bueno, no se hizo y no vamos a seguir profundizando en el tema. Bien, después de esa central, que me toca aquí, viviendo yo en Santiago, me toca otra en Ponferrada, fui a construir otra central térmica, como la anterior aquí, y ya en ese momento se produce la fusión de Fenosa y Unión Fenosa. Y en ese momento la empresa pues, me pide el traslado para Madrid. En Fenosa ya hice otras muchas actividades, incluso algunas en el extranjero. No vamos a profundizar porque yo creo que esto está orientado a hablar del ferrocarril y digamos que ya me entran las ganas de verdad de expresarme en los temas relacionados con el ferrocarril. El ferrocarril en este momento... Hace unos meses Óscar Puente dijo que el ferrocarril está en los mejores momentos de la historia de España. Bueno, el ministro. Sí, vamos a ver. ¿Conoces al ministro, Óscar Puente? Bueno, nunca, no personalmente, pero sí, lógicamente lo conocemos todos los del sector y todos los, digamos, que nos interesan estos temas. En fin, es difícil, nos gustaría que hablase menos y que se centrase más en las cosas que tiene que hacer. Sí, pero bueno, eso podían hacerlo todos. Es un político y no le marcamos nosotros el paso, precisamente, ¿no? Bien, ¿estás de acuerdo con esa frase? Pues diríamos que sí, o sea que yo pienso que si se centrase en conocer la problemática, ¿qué pasa con los políticos? En este momento, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el ADIF y Renfe, los 2 o 3 primeros niveles de su organización no están cubiertas por personas procedentes del sector ferroviario y que, por tanto, estuviesen tomando decisiones con conocimiento de causa y ejerciendo, digamos, la labor de su experiencia adquirida en los años que llevasen. No, la mayor parte de estos cargos de los primeros niveles proceden de distintos orígenes, algunos son alcaldes, otros la anterior ministra, que era Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues era una alcaldesa de un pueblo de Cataluña. Este señor era el alcalde de Valladolid y me refiero a Óscar Puente. Entonces no son personas, llegan a los niveles de máxima decisión, personas que no proceden del mundo ferroviario. Eso tiene además una connotación muy negativa para quienes trabajan en las empresas Renfe o Adif, porque ven que nunca van a llegar a los puestos, digamos, de mayor responsabilidad. O sea, sus promociones quedan topadas. ¿Por qué? Porque por arriba hay un gobierno que ubica a sus, digamos, peones, por decirlo así, y esas personas son las que después tienen que tomar decisiones. Y claro, toman decisiones pues, basadas en informes de los cuales no tienen muchas veces ya ni siquiera el conocimiento técnico, o sea, ninguno de ellos suele ser ingeniero, o sea, vienen de la rama de la economía, vienen de la rama del derecho, vienen de muchas ramas, pero pocas veces, algunos sí, pero pocas veces se valora suficientemente la experiencia y el conocimiento de estas materias que son muy técnicas, ¿no? Entonces, eso es un problema que después se vive en cómo funcionan las empresas en España, las empresas ferroviarias, cómo funciona la ausencia de planificación, porque uno de los problemas que genera eso es que aquí, desde que se marchó Ana Pastor, fue una ministra con, digamos, blancos y negros y grises, pero al menos ella mandó a hacer la última planificación, se llamaba PITB, Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda, PITB. Anteriormente todos recordaremos el PEIT, el plan de la época de Zapatero. Anteriormente el plan de transporte ferroviario. Hay como en nuestra historia, aquí se cuenta,
en nuestra historia hay como unos 8, desde la época de Franco, como unos 6 u 8 planes que afectaban a todo el territorio y que se iban desarrollando. Bueno, pues desde que se marchó la señora esta y desde que está el gobierno actual, no hay ningún documento con el que podamos seguir la planificación, qué líneas son necesarias, qué flujos hay que dar servicio con los trenes, o sea, carecemos total. Entonces, todas las decisiones son improvisadas o en función de la presión que se recibe de una comunidad o de un colectivo, pues se hace una línea o no se hace, se va a un ritmo o se va a otro. O sea, este es uno de los problemas más graves que hay en este momento en el Estado español, la ausencia de un plan de infraestructuras, yo diría del transporte, porque que yo sepa tampoco hay de carreteras. O sea que es uno de los primeros. Y parte de ello se debe a que las personas que están en esos niveles no tienen esa preocupación de... porque una línea de ferrocarril, no nos olvidemos, desde que se piensa que es necesaria hasta que se inaugura, pasan 10 o 12 años. Naturalmente eso es 2 o 3 legislaturas, en el supuesto que no se produzcan problemas intermedios. Entonces, raramente un equipo ministerial proyecta, construye e inaugura una línea, sino que lo proyecta un gobierno, lo desarrolla más o menos con las mismas ideas o con otras. O sea, es un verdadero desastre, sobre todo a efectos de la eficiencia y de los resultados. O sea que hay proyectos que se inician con mucha fuerza, se les dedica mucha inversión, pero después el ministro siguiente o el gobierno que sucede, pues tiene otros intereses y entonces eso se queda ahí medio dormido, se va, tal, a veces incluso se cambia totalmente. Entonces esto es una ineficiencia enorme en el uso de los recursos que son muy cuantiosos. Normalmente el Ministerio de Transportes es el que mueve el mayor presupuesto del Estado. Pues en este momento llevamos 7 años sin un plan de infraestructuras, en general, ni de ferrocarril ni de carretera. No hay un plan, un libro, un documento donde podamos ver qué está previsto hacer este año, qué está previsto hacer este año. Y por tanto, cuando no hay un plan, es después difícil de seguir. No se puede seguir y ver si se cumple o no se cumple, si se lograron los objetivos o no, si no hubo un plan que lo describiese previamente, ¿no? Bien, entonces eso es un problema de fondo que afecta a... ¿Y qué habría que hacer entonces? Pues está claro. Opinión, el plan. Pues lo primero es elaborar un plan. Pero si los que están al mando de todo esto son gente que no incompetente en la materia, pues, ¿cómo lo hacemos? Pero no hay más que mirar para atrás y ver que en este libro o en cualquier otro, siempre, yo desde que nací, desde que era niño, siempre había un plan que después lógicamente se cambiaba, se adaptaba, sí, claro, o si se cumplía se hacía el plan siguiente. Bueno, pues en este momento el primer gran problema que habría que decirle, oiga señor Puente, don Óscar Puente, mire, ¿cuál es el plan de infraestructuras que está usted desarrollando o que va a encargar? Porque, oye, como es nuevo, lleva poco tiempo, 1 año y pico, pues lógicamente todavía no tendrá un plan, pero lo normal es que lo hubiera encargado, que hubiese en este momento empresas o personal del propio ministerio precisamente elaborando un plan de infraestructuras, saber qué necesidades tiene el país y a partir de ese plan de necesidades pues ver con qué infraestructuras se puede atender a esas necesidades en este año, en el que viene y dentro de 10 años. ¿Sabes cuál es el problema? Que si sentáramos ahí a Óscar Puente y le dijéramos que no hay plan, él te diría que sí que lo hay. No, porque los planes se aprueban en un Consejo de Ministros, se publicitan y se valoran económicamente, porque hay que hacer asignaciones anuales. No me puede decir que hay plan porque no lo hay. Te mete una perorata de 10 minutos contándote un relato y te convence de que hay un plan. Si consigues su presencia aquí o donde sea... No, aquí no me voy a ir. Bueno, pues yo te aseguro que... no, digo, no por nada, sino porque yo no soy político y por tanto a mí no me vienen con milongas. O sea, abiertamente, hablo así de claro. O sea, yo soy técnico y por tanto a mí me puede venir un ingeniero del ministerio y intentar convencerme de que hay un plan, pero lo primero que voy a pedir es documentación. Si no hay documentación, pues no hay plan. Ya. Está claro. Bien. Pero para el mayor, perdóname, para el 90% de los mortales, sí,
no van a entrar en esos detalles y tal, y se van a quedar con la idea de que sí que hay un plan. Pues no sé, alguien se lo quedará, pero tendrán que... Se lo quedan los que votan. Tangible, ¿dónde Los está? que votan, al final meten el voto. En ese tema no quiero entrar en el de la política porque se presta a muchas interpretaciones. Yo hablo de lo que, como técnico, primero he vivido, me han enseñado en la escuela, pero después he practicado en mi propia empresa, Unión Fenosa. Teníamos planes, no solo estratégicos, sino planes operativos de desarrollar pues la línea de electricidad, o desarrollar la política comercial, o de desarrollar pues cualquier actividad que se, digamos, en la que se sostiene la empresa. Bueno, pues un ministerio de transportes cuya función, porque eso sí que está definida, es atender a las necesidades del transporte, porque lo importante es el transporte, lo importante no son las infraestructuras. La gente lo que quiere es que exista una carretera, pero si cuesta mucho o poco, si la hacen a prisa o si lees la calidad o ve, la gente lo que quiere es la carretera hecha y, a ser posible, gratis. Esa es otra cuestión, ¿no? Ahí también hay una diferencia grande que es importante que la confirmemos. El ferrocarril, a veces alguien nos dice que es caro, o sea, que viajar en ferrocarril es caro. Yo tengo primero que decir una cosa: el ferrocarril, contrariamente a la carretera, se paga sus instalaciones. O sea, al circular, cuando vamos a Madrid o vamos a Vigo o vamos a Betanzos, en nuestro billete hay un peaje. Todos los trenes pagan un peaje a Adif, a la empresa que lleva la construcción y el mantenimiento de la red. En carretera, los autobuseros, voy a usar esa denominación porque me entienden todo el mundo, los autobuseros no pagan peaje. Las carreteras las hemos construido entre todos y estamos pagando todos el mantenimiento. Y el bus encima se lucra, se beneficia de esa infraestructura y no nos hace ningún tipo de descuento, a pesar de que somos nosotros los que le hemos construido la carretera y tal. Bueno, pues el ferrocarril, contrariamente, paga peajes. Todos los trenes que circulan pagan por el uso de la línea. Y, sin embargo, pues el Estado sigue manteniendo esa dicotomía. Hay grandes proclamas: hay que migrar del transporte carreteras, que es contaminante, que es ruidoso, que no sé cuánto y tal, pero después seguimos beneficiando, a cuenta del erario público, lógicamente, a las carreteras y a los autobuses. Pero el ferrocarril, no, hay que pagar. Si usted va a viajar en tren, tiene usted que pagar su parte de mantenimiento de la vía, su parte de construcción de esta mejora. Entonces ahí hay una gran, digamos, discriminación en favor de los medios contaminantes y sujetos, digamos, a esto que se llama la carbonización, ¿no? Pero no hacemos ningún tipo. Por eso, en gran parte ya de Europa hay peajes para el uso de las carreteras, sobre todo de las grandes vías de circulación, las autopistas y las vías. Y no es un peaje por construirse una carretera, no, es un peaje por la utilización y el desgaste. Y, lógicamente, quienes lo deben pagar son los que lo usan. Pagan también un impuesto de rodaje, y, sin embargo, ¿no? nosotros... el impuesto de circulación no tiene nada que ver, porque el impuesto de circulación se le paga al ayuntamiento. Sí. O sea, no hay ningún tipo de pago en España por el uso de las carreteras que pagamos todos y que mantenemos todos. Y, sin embargo, las empresas que hacen negocio a través de esas carreteras, sí, los transportistas hacen un negocio llevando cosas por una carretera que le hemos pagado nosotros. El ferrocarril no. El ferrocarril hace un negocio, pero le estamos pagando nosotros por usar... Entonces tú instaurarías un peaje. Sí, pero bueno, pero yo no es que yo no lo... o sea, en este momento tenemos que mirar para Europa. Nos están sacando los colores en este momento porque parece que no contribuimos suficientemente al presupuesto de defensa. Está muy de moda esto por la cuestión del nuevo presidente americano. Bueno, en Europa ya han dado ese paso, ya pagan lo necesario para que tengamos... Bueno, pues en otros países ya han dado ese paso precisamente para luchar contra la contaminación y en una política de descarbonización, precisamente poniendo peajes y, sobre todo, ¿por qué tenemos que soportar
los ciudadanos todos si yo no uso la carretera? Si no tengo coche, ¿por qué tengo que pagar? Oye, que la paguen los que usan las autovías. Es así de sencillo. Lo mismo que el que quiere ir en tren paga el peaje del uso de la vía. Pero eso es peligroso, porque yo, por ejemplo, porque tengo que pagar la sanidad a gente que no ha pagado un duro en su vida. Bueno, pienso que estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Desde el punto de vista de los impuestos... Y creo que, vamos, en mi opinión, nos puede llevar a un tema que no es precisamente el que me gustaría a mí exponer en relación con temas de ferrocarril. Yo lo único que digo es que el ferrocarril respecto a la carretera está discriminado. El ferrocarril, los usuarios pagamos el peaje por usarlo. En la carretera, digamos, serían las empresas de autobús, no pagan ese peaje. Lo estás comparando con el de carretera, pero por ejemplo, claro, lógicamente son transportes terrestres. Pero, por ejemplo, a Madrid tú puedes ir en tren, en autobús y puedes ir en avión. Los aviones pagan. Los aviones pagan, primero pagan bastante por la contaminación que hacen, pero sobre todo pagan peaje en los aeropuertos. Por las infraestructuras. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que tú crees que es una competencia más lícita. No, la aérea... es totalmente... No, lícita no, que tú pagas por el uso de una instalación. Y entonces, como desgastas esa utilización, porque vas allí, estás... Bueno, las autopistas privadas, como por ejemplo la tal, sí que pagas. No, vamos a ver, las autopistas privadas no es exactamente así. Fue, en su momento, hubo una presión grande de Galicia de que queríamos tener una autopista, a pesar de que había algún partido que consideraban que eso era una navallada y que se repartía. Sí. Pero bien, se construye la autopista. Pero eso es porque nosotros en un momento determinado la queríamos disfrutar antes de lo que está previsto, porque las autopistas en España siempre fueron gratis, no nos olvidemos. Eso sí, no fueron de la misma calidad que las nuestras, por lo menos la A6. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las autopistas que se construyeron en España se aprovechó la carretera nacional y se hizo otra al lado. Por ejemplo, en la Nacional Sexta hay tramos que son... El de la derecha es la antigua carretera y el de la derecha es el que se ha hecho para transformarla en autopista. Las de Galicia, desde Benavente, tanto hacia Coruña como hacia Vigo, fueron construidas totalmente nuevas. O sea, aunque fuimos los últimos, esas no son de peaje. Y esta de Coruña a Vigo sí se hizo de peaje porque en un momento determinado el Estado no podía hacer frente a todas y optó por hacer una concesión. En España hubo varios casos de esos que lógicamente ya van extinguiéndose todos, ya quedan pocos. De hecho, ya se está hablando que la que hay a la salida de Madrid, pues también creo que tiene los años contados, ¿no? Entonces, en general, por la construcción de las autopistas no se paga. ¿Por qué? Porque ahí sí se construyen con el presupuesto nacional. Es un capital, en este caso capital infraestructural, que lo van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, luego está. En cambio, el mantenimiento es lo que exige un peaje. ¿Por qué? Porque se desgasta con el uso. Parte puede ser meteorología, pero sobre todo, mira, los camiones desgastan 500 veces más en su vida útil que un automóvil. Y sin embargo, no pagan peajes. Y son los que nos destrozan, los firmes. Ya sabemos que en verano las roderas con el calor, o en esta época que tenemos por uso también muy voluminoso de camiones, por ejemplo, cuando vamos de aquí a Madrid, da igual por la A52 que por la 6, adelantamos entre aquí y Madrid, no exageramos nada, a lo mejor 400 o 500 camiones. Bueno, pues esos 400, cada uno de ellos desgasta la carretera 500 veces lo que un automóvil. Y sin embargo, no pagan ningún tipo de peaje por ese desgasto. Y entre todos los automovilistas les estamos pagando a esos señores el arreglo de la carretera. Por eso que hay cosas que... ¿Y que tú crees que el transporte por carretera no está pagando lo que debería pagar? Naturalmente, los camiones, los autobuses... Pero el ejemplo, insisto, lo tenemos ya en media Europa. En media Europa eso ya está... Teniendo yo a lo mejor 25, 27 años, hice un viaje a Suiza. Fíjese, hace 50 años. Yo para atravesar Suiza, que era un extranjero, me pegaban una viñeta en el coche y ahora usted usa las carreteras nuestras durante un mes el tiempo que quiera, pero yo pagaba una viñeta.
Hace 50 años ya había países que tenían esa conciencia del desgaste por los vehículos que lo usaban. Si yo era un ciudadano que no era suizo, pues lógicamente usted me va a usar, usted me paga. O sea que esto que estamos hablando no es un invento de antes de ayer. Lo que pasa es que aquí siempre se ha defendido mucho el transporte ligado a la carretera. O sea, esto ya sé que es poco... no voy a recibir muchas felicitaciones por hacer esta manifestación, pero yo, como vengo a defender el ferrocarril frente a la carretera, pues tengo que decir que el ferrocarril está discriminado. ¿Por qué? Porque pagas el peaje a través de nuestros billetes y, en cambio, los billetes que nos venden de autobús no están pagando ese desgaste de la carretera que después lo vamos a sufrir todos. Y Galicia, a ver, vamos a entrar directamente el ferrocarril en Galicia. Bien, el ferrocarril en Galicia... Aparte de lento y eso. Hay temas... No, tenemos... Yo cogí trenes, ¿te acuerdas del ferrobús, no? Sí, pero un ferrobús. Estamos hablando también de 1962. Ferrobús de La Coruña a Ourense, que podíamos echarle a 12 horas. No era así, no era así. Yo te hablo de mucho tiempo. Sí, pero no era así. Bueno, aparte de las paradas, que iba parando cada... No es porque el trayecto durara 12 horas, no. Sino porque las paradas... Vamos a ver, si estamos hablando de Madrid o de Barcelona, yo fui a Barcelona y tardé un día y medio, o sea, con 2 noches. Salí de Ourense a las 6 de la tarde y llegué a Barcelona no al día siguiente, sino al otro a las 9 de la mañana. Eso eran los años 58 o 60. O sea, eso ya donde va que desapareció. Hoy en día Barcelona, en un tren directo de estos que hay, Albia, desde Vigo y desde Coruña, según de los días de la semana, pues ese tren creo que lleva unas 13 o 14 horas. Sigue siendo un tiempo elevado, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, es un tren que no está previsto para comunicar Vigo y Coruña con Barcelona. Ahí conviene que se sepa eso. Es un tren que da servicio a León, a Palencia, a Burgos, a Logroño, a Pamplona, a Zaragoza, a Lleida. O sea, que es un tren, podríamos llamarle intercity, de que damos servicio a muchas ciudades. Entonces, como acabas de decir, un tren que, entre otras cosas, hace 18 o 20 paradas, pues mire, cada parada supone bastantes minutos a añadirle, ¿no? Bien, hablando del ferrocarril en Galicia, aquí tenemos 2 facetas. Y yo, como estoy en una empresa, en un club de empresarios, pues creo que es importante, aunque podemos hablar de viajeros, creo que es importante hablar de mercancías, de por qué los empresarios de Galicia no usamos los trenes de mercancías. ¿Por qué? Porque bueno, no hay... Primero, sí, no hay capacidad, no apuestan, es verdad que los empresarios no apuestan por eso, pero tampoco hay volumen, ¿no? Bien, exactamente. Yo creo que hay que desfacer ciertos mitos. Aquí, desde hace unos 6 u 8 años, en general, todas las confederaciones de empresarios han también metido en su carro reivindicativo a la Xunta. Estamos luchando por una lucha inútil, que es ese famoso corredor atlántico. La Unión Europea decide hace unos 12 o 14 años de definir unas rutas, las de mayor tráfico, y a España, de esas rutas que hay de mayor tráfico, nos tocan 2. Una que le llaman el corredor atlántico, que entra por Irún y llega hasta Lisboa por un lado y hasta Algeciras por otro, pasando de... Hay otro corredor que es mediterráneo, que también va a dar a Alemania. Bien. Entonces, la Unión Europea dice, bueno, como esas son las rutas más transitadas, por lo menos, hay que conseguir que estén en las mejores condiciones. Y entonces la Unión Europea establece unas ayudas, subvenciones de distintos fondos, para que esas rutas que son las más transitadas dispongan de una infraestructura pues, de última generación, diríamos, o sea, que no haya cuellos de botella, que las velocidades sean competitivas y pues establece unos barras. Aquí a España pues nos toca unos. Y entonces, claro, aquí rápidamente se ven unos mapas, surgen unos diferencias de unas comunidades a otras, y aquí a Galicia, al menos en el primer plan, nadie diseñó una ruta que viniese dar con finalidad el noroeste, pues porque los flujos de transporte de mercancías de Galicia no se consideraron
No es que no se consideraron, es que al analizarlos y cuantificarlos, pues nada que ver con los flujos que sí circulan por estos ejes que van hacia Lisboa, en concreto hacia Sines y hacia Algeciras. O sea, los flujos de materias que se transportan por el ferrocarril pues están totalmente marcados. O sea, que donde hay volumen de carga suele ser en los puertos y donde hay grandes instalaciones de tipo logístico, como puede ser Zaragoza, pues entonces en esos puntos hay una gran concentración de mercancías que los trenes salen y llegan y pasan por allí. Pero no es el caso de Galicia. Aquí no tenemos prácticamente tráfico ferroviario ninguno. Y el que hay, además, hay cierto tráfico, pero es interior. Aquí durante unos 10 o 12 años el puerto de Coruña tenía un enorme tráfico de carbón. Pero era para la central de Meirama, que está ahí a 30 y pocos kilómetros. Sigue habiendo un tráfico de cereales y de bioetanol, que es de Coruña a Teixeiro, a una estación que hay y tal. Hay unos trenes diarios de toda Galicia que vienen a Sogama, a la instalación de medio ambiente, y vienen de Coruña, de Vigo, de Lugo y de Ourense. Son tráficos interiores. Entonces, hacia el exterior de España o de España hacia el interior de Galicia, prácticamente no hay grandes flujos. Entonces, al no haber grandes flujos, pues no se identificaron corredores. ¿Y eso no es un poco la pescadilla que se muerde la cola? Es decir, ¿no hay tráfico porque no hay infraestructuras o no hay tráfico porque no hay mercancías? Vamos a ver, en este caso yo creo que es que no hay mercancías que transportar. ¿No? O sea, aquí a la semana viene un tren desde Algeciras aquí a Coruña. Pero mira una cosa, que yo de eso entiendo un poco. Yo no sé los cientos de camiones que salen todos los días de Inditex, de producto hecho, de llegadas, salidas y tal. Eso no podría ir por el tren. Te lo pregunto, ¿eh? Sí, de hecho, estoy diciendo, ya hay algún tren que precisamente da servicio a Inditex. Sí, pero ¿cuál es? Hay más empresas, Finsa, otras empresas que producen. Esa es la asignatura que yo les digo a los empresarios que tienen sin resolver. No son capaces o no lo quieren decir cuál sería el tráfico potencial que se podría generar en Galicia si hubiese unas líneas en condiciones. Eso sería lo primero. ¿Hay algún estudio? Yo no los conozco. No digo que no, pero me gustaría si puedes... Bien. En todo caso, tengo que decir lo siguiente. Hoy Galicia ya tiene su corredor atlántico. Es decir, que tú crees que el corredor atlántico, tal como está pergeñando, el que se ha demandado, el que tiene un comisionado, el que tiene tal... No, eso es necesario. ¿Es necesario o no? Es necesario, pero para donde se está en este momento, digamos, generando las mejoras y resolviendo la problemática que tenían. Galicia tiene en este momento uno de los mejores corredores ferroviarios para unirnos, da igual con Europa como con el resto de España. Y sin embargo, ni siquiera se habla de él. ¿Pero por qué? Si ya está hecho, ¿por qué? Exactamente, está hecho. Mira, tenemos una línea. Primero, quien haya visto el mapa del corredor aquí en Galicia se tiene que haber sorprendido que un tren tenga que salir de Coruña, ir a Vigo, después ir para Ourense y después ir a... Es así. ¿Te cuento por qué? No, yo sé muy bien por qué. Lo que sí es a los empresarios de Coruña tengo que decir, ustedes saben que hay una línea desde Santiago a Ourense que evita 100 kilómetros de bajar a Vigo y llegar a Ourense. Eso es política. No, pero es una política, pero los empresarios no pueden pedir una línea que para ir... O sea, ¿en qué quedamos? ¿Quieren competir o no quieren competir? Hablo de los empresarios. Díselo a Payete, que lo acaba de cesar el gobierno español. Y es un empresario y un directivo. Bien, yo me centro... Pero, a ver, sí, joder, Carlos. Yo me centro en Galicia... Céntrate en Galicia, pero céntrate en cómo funciona esto. ¿Por qué la autopista de La Coruña a Vigo o a Tui no tiene, de Ferrol a Tui, no tiene una salida directa al aeropuerto de Lavacolla? Ahora sí tiene. Ahora sí tiene. ¿Cuánto lleva hecho? Bueno, pues aquí tuvisteis un alcalde que a lo mejor se opuso en su día. Bueno, no es el alcalde solo. Ya te digo yo que el alcalde no era solo. Bien, en todo caso, insisto, yo no quiero entrar en la política. Es que tienes que entrar en el fondo de la cuestión, porque yo tengo que hablar con los empresarios. Estoy en un foro
empresarial. Pero la Y le empresa y tengo la que decir a política los- van de la mano. No, los empresarios cuando hacen reivindicaciones tienen que basarse en datos y tienen que basarse en lo que necesitan para sus negocios. Eso es después que alguien de la política les frene o no Hombre, les apoye, eso es otra cuestión. claro que te Pero lo frenan. primero es que los empresarios no se pueden engañar a sí mismos. ¿Sabes cómo te Y en frenan? este momento los empresarios se están engañando a sí Te frenan mismos. con el BOE, con el marco regulatorio. Te Bien, frenan en cada este día. caso lo que yo estoy diciendo no va por ahí. Si ya está hecho, entonces ¿qué problema hay? Pues esa es ¿Cuál la es tu cuestión. propuesta? Mira, mi propuesta es que utilicen la red que ya tenemos porque es muy competitiva frente a otras soluciones. La que se está proponiendo en este momento por los empresarios de aquí de Galicia. Quizás el motor de eso es los empresarios de Pontevedra. La Confederación de Empresarios fue la primera que empezó a mover y al final acabó en ese diseño digamos, horrible para la salida y para la competitividad. O sea, defender el corredor atlántico que están defendiendo es ayudar a los puertos de Asturias a que no tengan competencia. Porque claro, si tú a los puertos de Galicia les añades, aparte que ya estamos más lejos, les añades un transporte lento y por líneas complicadísimas que entre otras cosas exigen mayor coste, porque hay muchas rampas, hay muchas curvas, hay muchas cruces con otros trenes. Aquí tenemos una línea que es la que va de Ourense a Medina del Campo, nueva en el sentido que se construyó recientemente, vamos, en el siglo pasado, pero por donde hasta hace 2 o 3 años estaban circulando todos los trenes de viajeros de Galicia. O sea, los trenes que venían de Madrid para Vigo, para Coruña, pasando por Ourense, venían por esa línea. Una línea en perfectas condiciones, una línea que tiene túneles que dan el gálibo de autopista ferroviaria, o sea, se puede establecer servicio de autopista ferroviaria, y sin embargo los empresarios es que ni la nombran. No tiene doble vía, es una vía No sola. necesita. ¿Cuántos trenes por una vía única? No, pregunto, yo no tengo No, ni idea. no tiene vía única. O sea, tampoco está electrificada. Es muy barato electrificarla, pero tampoco está electrificada. Pero es que las empresas, esto es muy importante, las empresas transportistas ferroviarias, la mayor parte de su parque es diésel, porque es mucho más barato que el eléctrico, lógicamente. Bueno, Las locomotoras... a priori sí, luego no. No, Una vez que no. está hecha la infraestructura, No. tendrá que ser más barata la electricidad que el, Pues no, que el diésel. pues no, porque las locomotoras eléctricas son mucho más caras, porque son mucho más sofisticadas, los maquinistas cobran mucho más porque necesitan conocimientos específicos y todo dependerá del precio de la Es decir, energía. es más compleja una máquina eléctrica, 100%, Muchísimo que más una diésel. compleja. Mira, cuando hablamos de transportes de mercancías hay que mirar para Estados Unidos, donde transportan prácticamente el 40 o el 50% de sus cargas y lo hacen en diésel. Sí, sí. Es cierto que ellos tienen petróleo, o sea, Bueno, tienen que Estados Unidos no cualquier cosa para hacer una catenaria y para poner electrificar una vía en Estados Unidos. Bueno, hay tramos electrificados. Tiene casi 4.000 kilómetros de costa a costa. Sí, pero pero en todo caso, los trenes de mercancías no tienen que estar haciendo 4.000 kilómetros, o sea que Bueno, ya, a lo mejor hacen 2.500 o ya hablo de la 1.300. infraestructura. Sí, bueno, quiero decir que ahí nació en su día el gran desarrollo del transporte ferroviario, aunque nació en Inglaterra, pero el gran desarrollo, llegaron a tener 300.000 kilómetros de red en Estados Unidos, 300.000 kilómetros de red, no es un chiste, ¿eh? No. Bien, bueno, pues también tuvieron un problema de cambio de ancho, porque al principio los ferrocarriles nacieron por empresas privadas y cada una fue al ancho. Bueno, pues en Estados Unidos se resolvió el cambio de ancho en 2 noches. Luego, si se quiere, se puede hacer. Sí, Lo hombre. mismo que... Aquí en Galicia hay 2 anchos. Claro, pues aquí con un plan parecido al que hicieron... ¿Qué sentido tiene eso? No, sentido no, es un resto de una historia. Aquí en su día toda España tenía la red de ancho ibérico. El error fue cuando se decidió poner ancho ibérico y ahí no quiero hablar porque los ingenieros de caminos tienen algo que ver, que por qué se hizo un ancho diferente al resto de Europa, pero no es el momento aquí de comentarlo. Y ahora, cuando se decide por el gobierno de Felipe González construir una línea de alta velocidad,
que tuvo un gran efecto, porque en el año 82, 84 en España el ferrocarril estaba muriendo. O sea, no tenía futuro. Nadie pensaba en que iba a poder viajar en... Se cerraron en el año 84 2.500 kilómetros de líneas en España, porque la política que venía aconsejándose precisamente por USA, pues era el transformar todos los medios hacia la carretera. Entonces se empezó a dejar de invertir en ferrocarril, se empezaron a cerrar líneas. Pero de repente alguien mira para Europa y para Japón y dice, coño, hay líneas de ferrocarril que circulan a 200 y a 240 kilómetros por hora. En Francia se había inaugurado en 1981 el TGV, tren de gran vitesse, que le llaman ellos. Y en Japón, en 1964 o 65, se había inaugurado el tren bala, que le llamaban de entonces, ¿no? Bueno, entonces, o sea, había posibilidades de que... Y entonces, al principio decidieron hacer la línea en ancho ibérico, la línea de alta velocidad, en ancho ibérico. Cuando ya llevaban varios meses en la construcción, se dieron cuenta que el problema era que no iba a haber trenes en el mercado con un ancho distinto. Y entonces decidieron cambiar el ancho de esa línea, donde en España se hizo una primera línea de 471 kilómetros de Madrid a Sevilla, con ancho diferente al tal. ¿Qué pasa? Después vinieron, como se hace todo en España, los celos. Oiga, si en Cataluña, si hay un AVE para Andalucía, pues tendrá que haber otro para Cataluña. Entonces se decide hacer un AVE para Cataluña. Después se decide hacer otro aquí a Valladolid, se decide hacer a Málaga, se decide hacer a Valencia. Claro, todos los de alta velocidad pues ya se fueron construyendo como líneas nuevas, independientes de las antiguas, más o menos en trazados paralelos, pero diferenciados. Luego, eso motivó que en este momento en España tenemos una red de 3.000 y pico kilómetros de ancho internacional y seguimos teniendo 11.000 y pico kilómetros de ancho ibérico. Y ahora, ¿hay necesidad o vale la pena transformar los 11.000 kilómetros? No, porque solamente hay algunos trenes que salen de España y que van a Francia, o que vienen de Francia y vienen aquí. Luego, para solo algunos trenes que se pueden identificar y preparar para que no tengan el problema del cambio de ancho, pues para eso no necesitas cambiar el ancho de todas las vías de toda España. O sea que esa es otra cuestión también, que la gente se tiene la idea de que hay que cambiarlo todo. No, mire, habrá que cambiar si se necesita, pero si no se necesita, ¿para qué vamos a hacer una inversión grande? Y no solo es la inversión, sino la problemática logística que crea el que haya trozos de las vías de diferente ancho. El Abril admite doble ancho. Pues precisamente ya se definió una tecnología. No va muy bien. No, es un tren nuevo y hay que darle tiempo, como a cualquier cosa que es nueva, a que, digamos, la perfeccionen, la solucionen los problemas de diseño. Y hay muchas cosas de ese tren que van mal, pero que se le echa la culpa al Talgo y no lo tiene. El contrato de Renfe con Talgo se le obligó a bajar, para adjudicárselo, un 30% de la oferta que había hecho Talgo. Un 30%. Ahí se le tocó a muchas cosas. Se le tocó, para conseguir esa rebaja, se le tocó a muchas cosas, poco a la seguridad, o a lo mejor nada a la seguridad, pero sí a temas técnicos y sobre todo a temas de confort. La gente se queja de que esos trenes que traquetean mucho, que tienen los asientos muy duros, Oiga, Talgo hubiera fabricado un tren mucho mejor. Pero es que quien le compró el tren y quien lo recepcionó fue quien diseñó como lo quería. Que este es un tren hecho a la medida, no es un tren que tienes en catálogo y fabricas. No, este fue fabricado. Luego, si es bueno o si sus prestaciones son las tal, es el contrato que le obligó a firmar un cliente a su proveedor. Entonces, aquí las cosas conviene que se... Entonces, me quedo con dos ideas, José Carlos. Es decir, Galicia no necesita que se construya ningún corredor nuevo. Ya hay vías, ya hay infraestructuras. Ya hay vías, pero admiten mejoras puntuales, lo mismo que se están haciendo en los corredores europeos. Y dos, el que no haya tráfico por las vías en Galicia es culpa de los empresarios. No, culpa no. Primero, yo no usaría la palabra... Es responsabilidad. Lo que digo es, tampoco es responsabilidad. Galicia tiene
un desarrollo económico, un desarrollo industrial, un desarrollo fabril que necesita materias primas en volumen, porque no cualquier volumen es ferroviario. O sea, si tú tienes que trasladar 500 toneladas a lo largo de una semana, eso no es un tráfico ferroviario. Los tráficos ferroviarios son de miles de toneladas y además de distancias de 300 o más kilómetros, ¿no? O sea que hay unas mercancías que son las típicas ferroviarias. Cualquier mercancía no es típica ferroviaria. Normalmente las mercancías ferroviarias suelen ser ferroportuarias. O sea, suelen estar muy ligadas a la llegada de barcos o a la exportación. Pero a lo mejor no hay más porque no hay infraestructuras, es decir... No, las infraestructuras están. Ya, pero no hay más transporte ferroviario porque no hay una promoción por parte de la administración para que se haga así, o no, es que no lo entiendo. Si le saliera a cuenta, mira, el empresario es un ente, es una raza, que lo que se trata es de ser competitivo, es decir... Luego la política puede quedar en paralelo, ¿verdad? La política, yo prefiero no hablar de política. Bien, pues ahora estamos bien. Entonces, estamos hablando de los empresarios. Si un empresario que fabrica, imagínate, tablero, Ferrol, tiene una manera de enviar su mercancía a sus potenciales clientes o sus clientes más económica, más rápida y más tal, ¿qué pasa para que no lo haga? ¿Qué pasa porque no lo hace? Pues esa es la cuestión. Justo has puesto el dedo en la llaga. Los empresarios no están pidiendo unos transportes más baratos o más rápidos. Están pidiendo que se construya esta línea por aquí. ¿Nos damos cuenta? Y además son tan... Que están pidiendo lo que no es, lo que no deberían. No, claro, ellos lo que tienen que pedir es, oiga, quiero un transporte... Sí, y no solo eso. Los empresarios no tienen, que yo sepa, en ninguno de sus estudios que utilizan a las empresas ferroviarias, las únicas que tienen locomotoras y hacen los recorridos. Oiga, yo lo primero, si quiero saber por dónde deben ir mis trenes, tendré que hablar con la empresa, porque yo no tengo trenes en propiedad, ni tengo licencia para transportar. Eso lo tienen algunas empresas, que hay una relación que está publicada, la podemos ver cualquiera, en la declaración de red. Entonces, lo normal es que los empresarios se sienten o encarguen a esas empresas ferroviarias, oiga, ¿cuál sería la mejor ruta para mandar nosotros mercancías a Valencia o a Irún, si las tuviéramos? Y ellos son los que le van a hacer los números. ¿Por qué? Porque son los que van a poner el tren y los vagones para que la mercancía vaya para allá o para aquí. Los empresarios prescinden totalmente de esta información, lo digo así, y lo único que quieren es: queremos una línea de tren que vaya de aquí a allí y por allí. Oiga, que esa línea es antigua y es carísima. Es igual, 8.000 millones. Yo he oído la cifra, avalada por la Xunta de Galicia, de 8.000 millones. ¿Alguien se piensa que entre Monforte de Lemos y León el Estado va a gastar 8.000 millones para 4 trenes que pasan al día? Es que estas cosas son las que, de verdad, yo tengo que cuestionarme cuáles son las políticas de los empresarios en Galicia. Y ahora, yo sé muy bien por qué se hizo esa línea por ahí, por qué está trazado por ahí. Detrás de esa línea está Adif. Adif tiene que mantener esa línea porque va desde Monforte, pasa por Ponferrada, Ponferrada pertenece a León, y esa línea hay que mantenerla. ¿Cómo consigo fondos de la Unión Europea? Si digo que forma parte de un corredor. Pero es para mantener la línea, ni siquiera para mejorarla. Alguien pensó que iban a hacer líneas nuevas o construir nuevos túneles. Los túneles de esa línea no valen para autopista ferroviaria, porque no tienen gálibo. Son túneles construidos en 1860, 1880 y no tienen la capacidad. La línea de Zamora ya está construida porque es de vía doble y tiene ancho bastante para electrificarse y para poner allí el tren de la altura que se necesita para transportar semirremolques encima de vagones. Eso es la autopista ferroviaria. Una autopista ferroviaria, la gente se cree que es una vía ancha o nueva o una al lado de la otra. No. Autopista ferroviaria es un servicio, no es una infraestructura. Es un servicio que consiste en llevar coches o semirremolques desde el puerto A o desde el punto A al punto B y, a ser posible, trenes más largos. Por eso de vez en cuando se hace... una modalidad de transporte híbrido, es decir, tú dejas ese semirremolque en el tren
y otro va a y lo recoge a allí. recogerlo allí. Bueno, hay incluso en algunos casos de Va el Europa, camión también. o van camiones o va lleva el coche, el tren lleva un coche de viajeros y los conductores en algunos casos viajan dejan con el sus camión vehículos. entero O sea, va todo. hay las dos modalidades, desde que unos piden y otros reciben a los que acompañan, hay las dos modalidades. Bien, en cualquier caso, lo que estamos diciendo y que me gustaría que calase un poquito es, primero, Galicia tiene que hacer, cuando digo Galicia hablo de las distintas organizaciones empresariales, tienen que hacer un estudio serio de qué potencial de recepción, materias primas o productos, o expedición, tienen para poder utilizar el ferrocarril y ver qué volúmenes hay, con qué frecuencia se producen, etc. Eso ¿La Xunta qué pinta en todo eso? ¿Tiene transferidas las la competencias? Xunta, no, pero es que ni lo piden, no les interesa. Yo la conclusión que saco es que a la Xunta no le interesa, por muchos ¿No le motivos. interesa mejorar las condiciones de los empresarios gallegos? Supongo que si lo dices así, que es una proclama, un eslogan político, sí, te dirán que sí. Aquí la cuestión es bajar a la realidad. Entonces, el primer problema que nos encontramos en Galicia es que carece de una estructura mínima organizativa que les permita ya no resolver, conocer. Aquí no hay más que ver la estructura organizativa de las consellerías de la Xunta. Aquí no tenemos un conocimiento de lo que se está cociendo en el ferrocarril en España o en la propia Galicia. No se sabe ni qué tráfico están circulando, ni qué trenes hay o qué características tienen. Eso se desconoce. Entonces, lo normal es que lo primero, que la Xunta de Galicia sepa lo que tiene entre manos, sepa dónde está. Esa es la primera cosa. Y ahí creo que hay un déficit porque, como digo, la estructura organizativa de la Xunta permite conocer que no tenemos ese conocimiento, con lo cual después tienes una dificultad de interlocución con las empresas del Estado, con Adif, con Renfe, no tienes nadie que pueda hablar en plano de igualdad, de tú a tú, con la gente. De este tema nadie habla en la calle. Pues claro, por eso. Lo único que se habla del tren es si el AVE tarda 4 horas y cuarto, 4 horas y media, si se avería, si hay problemas en la línea y tal, pero hablamos siempre de viajeros, pero en el tema de mercancías, pues el tema de yo diría que se la suda a todo el mundo. Bien, pero además cuando lo hablamos pedimos fuera del tiesto. Pero pedimos, ¿quién pide? Porque yo no pido nada, no tengo ni idea. Pero... Si coges una hemeroteca, y aparte de la hemeroteca responde a una serie de actuaciones, yo vengo observando en estos últimos 10 años todas las manifestaciones, todas las reuniones que ha habido de empresarios con otros empresarios, por ejemplo, de Asturias, de Castilla y León, cómo esos empresarios han conseguido concienciar a la Xunta, y la Xunta se ha juntado con el gobierno de Asturias, con el gobierno de Castilla y León, hacen reuniones, todo bla, 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 hacen grandes pedidos de necesitamos esto, queremos esto y tal, no aportan ningún dato. O sea, hace un año, el comisionado del Corredor Atlántico les dijo a los empresarios, esto fue en Porriño, allí cerquita de As Gándaras, dijo, oiga, mire, es que yo no puedo poner en marcha mejoras ni un corredor electrónico si ustedes no me dicen que quieren el tren y que me ponen encima de la mesa cuánto volumen o de dónde a dónde habría que transportar mercancías. Estaba yo allí. Pues entonces te tuvo que quedar esta idea en la cabeza. Bueno. Y después dijo, hace poquito salió una lista de las posibles autopistas ferroviarias y no salió ninguna de Galicia. Aquí todos con el grito en el cielo, Galicia discriminada. Pero oiga, si es que las autopistas ferroviarias que existen ya en algunos casos, el corredor, hay una cosa que hay una mezcla también de los empresarios. Confunden la infraestructura corredor ferroviario con el servicio de corredor ferroviario de mercancías, que son dos cosas distintas, aunque tienen nombres muy parecidos. Se rigen por reglamentos europeos diferentes. Bueno, pues este tipo de cosas no se sabe. Entonces, ¿por qué algunas zonas de España tienen corredor europeo funcionando? Pues porque hay trenes que circulan por allí, pero si aquí a Galicia no viene ni sale ningún tren, pues no está en la lista de los corredores europeos que están funcionando. O sea, es una cosa tan sencilla como esa. Hay que diferenciar los flujos
de lo que es la infraestructura. Pues hay una institución, porque hay que... fíjate tú que para que un tren, supongamos, de Galicia llegase a Holanda, pues hay que ponerse de acuerdo con los ferrocarriles franceses, bueno, primero con los españoles, con los franceses, con los belgas y finalmente... ¿Por qué? Porque va a haber un tren que no puede ir parando en cada frontera. A ver, ¿me dan permiso para pasar? Eso está totalmente regulado en los flujos y los surcos, les llaman surcos, de talmente que cuando sale aquí un tren, sin parar prácticamente, o parando nada más que para repostar, pues llega a Holanda. Eso hay un organismo europeo, que de España forma parte, lógicamente, que regula esos tráficos y están publicados los horarios, o sea, cualquiera los puede consultar en Internet. Yo tengo concretamente los trenes que hay que salen de España y que van a otros sitios de Europa. Y te dice el horario del tren y cuáles son los días de la semana que tienen un surco preparado. Claro, para Galicia no hay esa información porque no tenemos ningún tren que vaya de aquí para donde sea. El único más largo que hay es algún tren que va a Valencia, relacionado con cosas del metal. Creo que había, no sé si sigue habiendo, uno de Teco a Barcelona. Los Teco son transporte de contenedores. Y después hay un Teco de esos también que viene de Algeciras todas las semanas, que es de Maersk, Sí, la naviera. Sí, de la naviera. Portacontenedores. Sí, sí, que ahora andan en dudas ahí a ver qué va a pasar, porque Maersk se está marchando para Marruecos. Para Marruecos. Pero bueno. Me extraña, más barato. Entonces, como digo, hay grandes... Ahí sí que funciona el tema de la eficiencia. ¿Por qué se van para Marruecos? Ostras, claro, porque aquí las condiciones europeas que hay que exigir, digamos, a los barcos y de los, digamos, emisiones y todas estas cosas, pues en Europa nos está penalizando frente a otros países que están enfrente y que no tienen esa reglamentación. Nada, no competimos, bueno, es decir, dejamos que nos roben la tostada. Vamos a ver, España somos uno más de los 27. Los 27 marcan una política. Entonces, digo yo que cuando vean que se están equivocando, ya, corregirán. Mientras tanto... Bien, en todo caso, centrándonos en Galicia, yo les invito a los empresarios, lo primero, lo mismo que le tengo que invitar a la Xunta, si alguien me preguntase, es hay que conocer, hay que saber. Hay un montón de normativa europea que aquí no se sabe ni que existe, pero que nos afecta. Hablo de normativa ferroviaria, porque en este momento las leyes, como si dijéramos, no se hacen en España. Hay unas pocas directivas que son ya muy antiguas que se transpusieron, bien, pero normalmente se funciona por reglamentos. Y los reglamentos, una vez que se aprueban y salen publicados en el DOE y en el BOE, se aplican al día siguiente. Y la gente lo primero que hay es conocer cómo son los reglamentos, qué podemos hacer, cómo hay que hacer esta solicitud, cómo hay que hacer. Entonces, ahí a continuación, yo lo que les pediría a los empresarios es que hagan la labor de desnudarse abiertamente así, es decir, ¿qué podemos nosotros necesitar? ¿Cuántas empresas nuestras producen volumen o necesitan materias primas para esto? Y que la podrían hacer tal. Y ahora, ¿cuántos empresarios de los que tienen camiones están dispuestos a agruparse? Porque cuidado, la autopista ferroviaria no va a cualquier pueblo, porque es un tren que nace en un sitio y que a veces necesita una instalación especial para subir los semirremolques a los vagones. Entonces, no es muy costosa, pero existe una instalación para eso. En España en este momento la hay en Valencia, en Madrid, se está haciendo una en Zaragoza y otra en Algeciras. Hay 4 instalaciones solo, tampoco hay tantas para autopista ferroviaria. Aquí se podría hacer, pero primero hay que ponerse Galicia, ¿en qué sitio ponemos esa infraestructura? ¿Por qué? Porque hay que llevar allí los camiones. Y ahora, si van para Valencia no pasa nada, en Valencia se descargan. Si van para Zaragoza, o sea, hay ya puntos. Entonces, lo primero es poner de acuerdo aquí a todos los empresarios, ¿dónde ponemos el punto de carga o de descarga de semirremolques? Eso sería muy fácil. Bien, bien. Sí, por criterios cuantitativos, sí. Por criterios científicos, del dato. Yo diría por criterios económicos. Claro. Científico te digo, medir. Bien, pues yo también sé más o menos dónde habría que ponerla. Yo no lo sé, pero midiendo quién es el que más genera, de dónde está, el otro que genera, qué futuro hay, que el plan director de Galicia
¿Qué futuras instalaciones o industrias va a haber? Altri, Eso el me otro, suena el de la como moto. planificación, Claro, ¿verdad? sí. Quedamos Sería y tan hemos, fácil como eso. partido de que aquí no tenemos planificación. Claro, pero luego entra lo que a ti no te gusta hablar, que es la política. No, Todo es política. los empresarios, vamos a ver, aquí hay 4 confederaciones de empresarios y una en Santiago que les agrupa a todos. Coincide que conozco a varios de los que están al frente de esas ideas. Estos señores nunca se reúnen para hablar de temas como este. Ya, pero... Pues, ahí no tiene nada que ver la política. ¿Quién le impide a los empresarios que se reúnan? Pero luego cuando el que dices tú que aglutina a todos se siente con el político de turno, ya le vale la cartilla. Ahí de momento no le tiene que presentar un documento basado en realidades ya le y en la necesidades. Le dirá, no, mira, ahí no, porque tal, mejor allí, bueno, en fin. Llega la movida que bueno, paso, lo que es importante es que nos político. concienciamos en Galicia que si tenemos hoy algún problema, tenemos mucha parte de la existencia de ese problema. Sí. Y que lo primero que tenemos es que aportar nosotros nuestras propias ideas. Y eso es lo que está esperando el señor comisionado. Yo conozco al comisionado y también hablo con él. Y entonces pues dice, oye, yo para Galicia es que no sé por dónde empezar porque no sé ni lo que quieren, ni lo que tienen, ni qué esperan, qué futuro les espera. Y sin embargo, mañana habrá una declaración del consejero de turno, no sé qué, el comisionado no se reúne con nosotros. Son partidos diferentes. Bien. Bueno, en tu opinión, vamos a ver, resumiendo, en tu opinión, y mirándole a la cámara, que te va a grabar, bien. ¿Qué es lo que habría que hacer? Vamos a hablar de Galicia. Sí. ¿Cuál es, según tú, quiénes son, cómo y de qué manera, para que todos sabemos que el ferrocarril sería la mejor forma, sobre todo en el mundo de las mercancías, que es de lo que estamos hablando, cuál sería la mejor manera de optimizar el transporte de mercancías en Galicia para que en un futuro no muy lejano, a un medio plazo, esté todo bien montado y bien regulado? Bueno, eso es el desideratum del siglo. Correcto, pero tú haz tu proclama. Sí, mi proclama es, vamos a ver, si el empresariado gallego considera, porque en otras partes de España y de Europa está siendo así, que el ferrocarril le puede ayudar en su economía empresarial, a la verdad, es un medio de transporte competitivo con otros cualquiera. Si el empresariado gallego considera eso como una opción, lo primero que tiene es que sentarse entre por lo menos los de las empresas que se dedican al transporte y a la logística, y sentarse y hacer un totum revolutum de esos que se llaman y poner encima de la mesa qué necesitan o qué alternativas podría haber a sus actuales medios de transporte por carretera. Si no saben qué ofertas les puede hacer el tren, o yo mismo, o conseguimos a otras personas, que normalmente serán empresas ferroviarias las que les vengan a hablar, decían, mira, las formas de explotar en este momento el transporte ferroviario es de aquí a allá. Cuidado, es muy importante los puertos. En esa conclusión, en esa ecuación, sí, como empresarios gallegos, eventualmente usuarios del transporte, los más importantes son los puertos, no hay que negarlo. Entonces, estos señores van a recibir mercancías porque sus contratos con navieras y con transportadoras les van a permitir recibir mercancías y de aquí mandarlas pues, para Tarragona o para donde sea por tren. Bueno, pues entonces lo primero que hay que poner es cuáles son las posibilidades y las necesidades que tiene Galicia para enviar o recibir mercancías por ferrocarril. A continuación, de las posibles rutas que hay, que solo son 2, ahí es así hablando en verdad. La actual prevista del corredor atlántico por Monforte, Ponferrada, León hasta Venta de Baños, o la que no están considerando, pero que es la mejor para nuestra competitividad, que es la de Ourense, Zamora, Medina del Campo. Y entonces, en función de las ventajas, pros y contras de una y de otra, pues elegir. Una vez que sepamos lo que queremos y por dónde lo queremos, en ese momento es una entrevista apoyada por la Xunta de Galicia, pues una reivindicación ante Adif o ante el Ministerio. Renfe en esto pinta poco porque Renfe es una empresa más de transportista, de mercancías, en este momento hay otras que están creciendo a mayor velocidad, de hecho
Renfe Mercancías se está asociando con otras porque... no es el core de... No, para nada, para nada. Bueno, lo fue cuando eran únicos. En cuanto se abrió la competencia, sí, poco a poco van perdiendo, pues por esa falta de garra empresarial que nunca tuvieron, ¿no? Entonces, quiero decir que el orden es ese. Primero, ver cuáles son nuestras necesidades o cuáles posibilidades nos interesan. A continuación, elegir de las posibles rutas cuál es la que debemos de defender o por la que nos debemos emplear a fondo, y a continuación hablar con el Ministerio o con Adif para que nos apoye, digamos, en esa reivindicación, que es lógico. Galicia debe de tener los mismos medios de competir que cualquier otra comunidad de España. En este momento ha quedado muy beneficiada Asturias porque su línea de alta velocidad es distinta a la nuestra. La línea de alta... No, es diferente. ¿Qué estoy diciendo? Que desde Avilés o desde Gijón, los trenes de mercancías pueden usar su línea de alta velocidad. Los de Galicia no. Que conste que tampoco es una cosa vital. ¿Por qué pueden usarla? Porque allí se hizo una línea mixta, que vale para ferrocarril, para viajeros o para... Eso también hace que sus trenes de viajeros sean más lentos. Hay que decir las cosas. La línea que atraviesa el puerto de Pajares está limitada a 240 km por hora. Las nuestras, en su día, hubo una ministra que se llamó Madalena Álvarez, anterior a... Maleni para los... Sí, Malenia para los del gremio. Malenia de la tuneladora. Bien, sí, la Malenia nos hizo bastantes desgracias. Compró unos trenes ahí que nos destrozaron el transporte a Barcelona, los trenes nocturnos de Barcelona. Y no fue lo único que hizo. No, ya. Bien, pero en concreto, bueno, aquí nos paralizó la línea de Ourense a Santiago. Correcto. 4 años más, le metió ahí de descanso. Bueno, no, pero en concreto, en aquella época, ella pues nos dio a elegir si queríamos un tren de pura alta velocidad, de 300 kilómetros, como se había construido para Barcelona o para Valencia, o uno mixto de 240 kilómetros. Y aquí, yo creo que con buen criterio, se eligió el de alta velocidad. ¿Por qué? Porque Galicia, aparte que está lejos, de la misma distancia, Coruña es la misma distancia que Barcelona, pues aparte, por tanto, lo normal sería llegar aquí en 2 horas y media, que se puede, pero algún día se podrá, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una línea de mercancías que es justo a la paralela, o sea, al construirse la línea de alta velocidad paralela a la línea antigua, ya tenemos esa línea antigua válida para mercancías, exclusivamente para mercancías, porque es una línea que atraviesa... En las mercancías el tiempo ya no importa tanto. Bueno, pero sí importa, fíjate tú. Importa, pero no tanto como los horarios. 2 horas y media. De ir desde Ourense a Venta de Baños por la línea esta que estoy hablando yo, pueden ser 5 horas. Por la de Monforte, perdón, Ourense, Zamora, sí, unas 5 horas más o menos. Pues por la de Monforte no baja de 10. Claro. Esa es otra cuestión que tendrían que analizar también en los tiempos. No es que sean... Los trenes de mercancías, lógicamente, no deben de ser de mucha velocidad, y el motivo lo tenemos todo muy claro. Cuando yo voy en mi coche a 100, 120, mi consumo es... pero si pongo a 140 o 160, que no nos oiga tráfico, pues puedo subir a 9. Yo nunca paso de la velocidad. Ya, bueno, pues en el tráfico de las mercancías es exactamente lo mismo. Los trenes de mercancías hasta 120, 140, pues tienen un consumo, digamos, medio aceptable. Sí. A partir de esa velocidad, ya no. Y encima, el ferrocarril tiene de mercancías tiene unas limitaciones dependientes. En la línea de Zamora a Madrid nunca pasa el tren de 1,6%. 1,6%. Pues la línea que va por Monforte, Ponferrada hasta León, tiene pendientes como las de Pajares, del 2,3 y del 2,4%. En términos... Si se pusiesen trenes de esos que quieren poner ahora de 750 metros, se necesitaría mínimo doble tracción. Un solo locomotora no puede con un tren. Entonces, eso vuelve a encarecer Estados también... Estados Unidos van 2 locomotoras. O 4 o 6, pero allí los trenes pueden tener 2 kilómetros o 3 de largo. No estamos hablando aquí de trenes... Una maravilla. Sí. Muy bien, José Carlos, pues yo creo que la proclama y tu idea creo que queda reflejada. Yo he aprendido mucho porque en materia de trenes pues no sé de casi nada y de trenes menos, pero
cada día aprendo más porque pregunto, porque creo que es el futuro, el medio de transporte más sostenible con respecto al uso de combustible y de descarbonización, desde luego que lo es, más que el aéreo, ¿eh? Pero bueno, evidentemente el charco no lo podemos cruzar con un tren, pero España, yo creo, y Europa puede ser un país de trenes. Sí, Es fácil. Lo fuimos hasta los años 60 en que los gobiernos, por política, se volcaron en la automoción y en Imagínate la pasta combustible que se gasta en transportar por carretera, que se gastara simplemente la cuarta parte en una buena infraestructura ferroviaria. Sí. Sería mucho más barato. En este momento Galicia no tiene ningún problema si tiene empresarios dispuestos a usar el ferrocarril. Insisto, la red ferroviaria de Galicia o la que nos une a Galicia con la meseta, los empresarios no pueden quejarse de que tengan dificultades. Eso es muy importante que se sepa. Ahí queda eso. Querido amigo, gracias por venir, gracias por los libros maravillosos, 2 volúmenes ilustrados, no te digo que me los vaya a estudiar, pero me los voy a mirar. Sí, y no son exactamente de historia, porque hay gente que dice, José Carlos, que escribe aquí de historia ferroviaria. Oye, no son muy técnicos. Ferroviaria me parece que es el primero o el segundo capítulo, porque claro, había que contar cómo es la red, ¿no? Cómo nació. Pero una vez que ahí, ya todo lo que más, y ahí hay propuestas de Coruña Ferrol, de viajeros, ahí tenéis de todo. Muy bien. Pues nada más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que intentaremos aprender algo y se me tecnologizan. Una manera de sobrevivir, tecnologizarse.